Mi nombre es Elizabeth Antigua, soy psicoterapeuta y coach personal, especialista en inteligencia emocional. En esta ocasión voy a dar inicio al video donde voy a introducir el tema del cual será mi próximo reto, al cual quiero invitarte. Es un tema que en un tiempo, por ejemplo, esa palabra fue muy usada y hasta cierto punto hasta relajada, porque se le dio uso, yo diría que se usó bastante. Y entonces eso mismo llevó a que mucha gente cogiera eso como una moda y realmente no le diera el carácter que tiene este tema y que para nosotros debe ser de suma importancia. Estoy hablando de lo que es el tema de la autoestima. ¿Por qué la autoestima? Porque no existe ninguna situación que nosotros estemos viviendo que haya un componente psicológico que no sea debido a una baja autoestima. Es decir, la autoestima, por ejemplo, tiene dos componentes, que es un sentimiento de capacidad personal. Cuando hablo de capacidad personal me refiero a lo que tú te crees que eres capaz de hacer, ¿de acuerdo? Y un sentimiento de valía personal. Cuando hablamos de valía es qué tan importante tú te sientes, qué tan valorado tú te sientes, qué tan confiado, es decir, todo lo que tiene que ver con el ser humano en sí. Sí, ese valor que yo tengo, ese sentimiento personal, esa capacidad, todo esto involucra lo que es el tema de la autoestima. Si en otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que tenemos por nosotros mismos. Entonces, la autoestima también refleja, por ejemplo, como esa habilidad para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta a diario, ¿sí? Para comprender y superar los problemas. Por eso nosotros vemos que a unas personas, por ejemplo, una misma situación la puede poner muy triste, pueden caer en una depresión, le puede dar una ansiedad, pueden intentar suicidarse, mientras que esa misma situación, otras personas pues tienen como esos recursos, esa capacidad, ese poder interno para enfrentar la misma situación, pero sin tener que llegar ni a ponerse triste, ni a sentir ansiedad, ni a querer perder el deseo de vivir. Entonces, como podemos ver, la autoestima está involucrado en todo. Entonces, cuando nosotros tenemos una alta autoestima, no utilizo mucho la palabra de alta, me gusta más bien autoestima equilibrada. Cuando nosotros tenemos esa autoestima equilibrada, nosotros nos sentimos confiados, ¿sí? Estamos dispuestos, estamos aptos para nosotros enfrentar la vida. Es decir, nos sentimos valiosos, nos sentimos capaces. Entonces, tener una autoestima baja es sentirse inútil. Es como si sentirte que tú no eres capaz, como si tú estuvieras equivocado como persona, como si tú fueras un error. Entonces, tener un término medio de autoestima, es decir, cuando yo no la tengo ni muy alta ni muy baja, entonces así mismo voy a enfrentar las situaciones de la vida. Es decir, me voy a sentir apto para algunas cosas, pero para otras cosas yo me voy a sentir inútil, no sentirme capaz. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a darle un giro a esta palabra y que nosotros empecemos a ver la importancia que tiene el nosotros trabajar esa parte en nosotros. ¿Por qué? Porque está involucrado en todo. Es decir, cuando yo elijo una pareja tiene que ver por mi nivel de autoestima. Es decir, si la pareja que yo tengo, yo me siento que no es la pareja adecuada, es una persona con la que estoy sufriendo, es una persona que solamente recibo disgusto, es una persona que que yo no me siento importante, no que me hace sentir, porque nadie nos tiene que hacer sentir importante o valioso. Es decir, cuando nosotros pensamos que es el otro el encargado de hacernos sentirnos valiosos e importantes, nosotros le estamos entregando nuestro poder a esa persona, a esa cosa, a esa situación, a ese evento, depende de lo que sea en el momento determinado. Entonces es importantísimo nosotros saber que cuando nosotros gozamos de una autoestima equilibrada, pues nosotros somos capaces de enfrentar las situaciones que la vida nos va deparando a diario. Pueden ser cosas positivas, pueden ser cosas negativas en el momento, va a depender de la persona y cómo cada quien lo tome, pero lo que le quiero decir con esto, que porque nosotros trabajemos nuestra autoestima no significa que las situaciones o problemas, como le decimos comúnmente, se van a acabar. La diferencia es la actitud que yo tomo para yo enfrentar esos problemas a partir de ahora. Es decir, cuando nosotros hemos trabajado en lo que es en nuestra valía, en nuestra confianza, en nuestra conciencia, pues nosotros enfrentamos cualquier situación y no nos va a afectar de la misma manera que cuando nosotros no hemos trabajado esa parte.
Lamentablemente, hay mucha gente a la que le ocurre todo lo contrario, es decir, que en la mayoría de los casos no saben enfrentar situaciones, o si las situaciones que le va deparando la vida pues le genera un alto nivel de frustración, o también caen en depresiones profundas, o está el tema del reto anterior, que es la ansiedad. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, padecemos de ansiedad, lo que tenemos que trabajar realmente son nuestros miedos, ese miedo a existir, ese miedo al futuro, ese miedo a no creernos capaz de que tenemos los recursos internos, o desarrollar o activar esos recursos que todos tenemos, pero que cuando no hemos trabajado en ellos, pues creemos no poseerlo. Entonces de ahí vienen esos estados ansiosos, esas depresiones, en otra persona ese suicidio, que muchas personas se quitan la vida ante situaciones que se creen incapaz. Todo esto está relacionado a nosotros tener una autoestima baja. Si numerosas personas padecen de sentimiento de inutilidad, de no creerse capaz, de inseguridad, miedo ante la vida, miedo a desarrollarnos, a crecer en nuestra parte profesional, miedo a comprometernos, a tener una familia. Por eso ustedes conocen personas que se quedan solteras o solteros, porque hay personas que lo hacen por elección, porque conscientemente no les interesa, pero hay otros que lo hacen, otras, porque también hay mujeres que así son, porque simple y sencillamente hay un temor, a lo mejor que no lo tienen reconocido, no lo han aceptado, no lo han asimilado, y creen que es normal. Entonces llega una etapa de su vida que están solteros, que están solteras, luego caen en una depresión, van a un terapeuta, y resulta que sí, en el fondo había un mecanismo de defensa que me protegía a yo no dejar salir esa parte mía que sentía miedo, que sentía inseguridad, o también esa necesidad de nosotros estar siempre buscando un culpable fuera cuando nos pasan situaciones. Esto lo veo mucho en las terapias de pareja. Cuando van a terapia, en las parejas siempre se da la dinámica que tú eres el culpable o tú eres la culpable. Señores, es lo mismo. Esa necesidad de nosotros querer buscar un responsable fuera es para nosotros no ver cuál es la parte nuestra que nosotros tenemos que empezar a prestarle atención, porque realmente el nosotros vernos tal y como somos, con esas imperfecciones, con esas situaciones que no están equilibradas en nuestra vida, pues duele. Entonces mirarnos con honestidad, vernos tal y cual somos, con defectos, con virtudes, es decir, realmente molesta un poco. ¿Por qué viene la molestia? Porque nosotros nos educaron, lamentablemente, para solamente creer que lo bueno es lo correcto en una persona. Lamentablemente no es así. O podríamos decir, gracias a Dios que no es así. Porque eso nos va a llevar ¿a qué? A siempre nosotros creernos lo que hasta ahora pues somos, personas imperfectas, personas con problemas, personas que no nos creemos autosuficientes, que no nos creemos capaz, personas que no disfrutamos de la vida, porque no nos creemos que estamos bien como estamos. Entonces, eso mismo nos va llevando a nosotros a crear esos sentimientos de poca valía, esos sentimientos de frustraciones que nos llevan a padecer de lo que es depresión, de lo que es ansiedad, por esa falta de confianza en nosotros mismos. Entonces, es importante que empecemos a entender de qué forma nosotros podemos prestarle atención a esa parte nuestra que tenemos tan olvidada, yo soy así, esa es mi personalidad, ya yo no voy a cambiar, o el otro es el que tiene el problema, porque eso está diciendo perfectamente cuáles son los aspectos en nosotros a trabajar y a prestar atención. Como podemos darnos cuenta, la autoestima es esencial para la supervivencia psicológica. Ese estado nuestro, nuestra psique, nuestra mente, nuestro equilibrio interno. Es decir, sin cierta dosis de autoestima, la vida puede resultar enormemente penosa, es decir, haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas. Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás animales es la conciencia de sí mismo, la capacidad de nosotros establecer una identidad y darle un valor. Es importante, si en otras palabras, nosotros si tenemos la capacidad de definir quiénes somos y luego decidir si nos gusta
esa identidad o no. Nosotros, ¿por qué? Porque los animales, un perro, un gato, un elefante, otros animales, pues no tienen esa capacidad de poder pensar, de poder razonar. Entonces nosotros somos esa especie que tenemos ese don, que gozamos de ese privilegio. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos esa capacidad de poder definir realmente lo que queremos en nuestras vidas, aunque nosotros pensemos que no. El problema de la autoestima está en que nosotros como seres humanos pues contamos con esa parte de lo que es el juicio. Nosotros tenemos ese juicio muy, muy constante, es parte de nosotros. Pero una cosa es que nos disgusten, por ejemplo, ciertos colores, ruidos, figuras, sensaciones. Pero cuando se rechaza una parte de nosotros mismos, ya es otra cosa. Ahí se dañan considerablemente nuestras estructuras psicológicas, que es lo que nos mantiene vivo. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo que yo diga no me gusta tal blusa porque estoy hablando de cosas, de objetos. Pero cuando yo hablo de que no soporto parte mía, de que no me soporto porque me siento fea, porque me siento estúpida, porque me siento imbécil, porque soy una persona insegura, que no soporto mi inseguridad, que no resisto tal cosa de mí, eso daña enormemente nuestra psique y nos daña como persona. El juzgarse, el rechazarse a sí mismo, produce un enorme dolor. Lo que pasa es que nosotros, a la vez que nos rechazamos y nos juzgamos, entonces nosotros creamos lo que se llaman mecanismos de defensa y siempre están activos. ¿Para qué? Para yo no sentir ese dolor. Entonces, yo siempre digo que la autoestima es algo así, por ejemplo, como si tú te cortas y tú no le prestas atención a esa herida, entonces esa herida se va a ir enfermando y se puede infectar. Entonces tú tienes que curar tu herida. Entonces nosotros solemos evitar todo lo que pueda agravar cualquier dolor. Entonces, cuando nosotros nos rechazamos a nosotros mismos, entonces nosotros lo que queremos es no sentir el dolor, no cuido la herida, no le presto atención porque ese rechazo. Entonces lo que hace es que eso se va agudizando. Porque cuando nosotros ocultamos una emoción, la emoción no desaparece. La emoción lo que hace es como que se esconde. Pero esa emoción va creciendo, se va fortaleciendo. Entonces va creando como si fuera un potencial, un poder. Entonces cuando viene cualquier situación, ya sea interna o externa, cualquier estímulo que me active ese potencial que está ahí guardado, ese potencial sube, esa emoción sube, pero con mucho más fuerza. Entonces cuando estallamos en ira, en tristeza, en ansiedad, en esa sentirme incapaz, en no sentirme bien, en no sentirme que soy importante, entonces eso me lleva a que yo no quiero asumir riesgo, a que no me siento capaz para terminar una carrera, que comienzo las cosas y no la termino, a que no me veo desarrollada en mi área profesional. Sí, uno tiene más dificultad en relacionarse con todo, con la gente, con mi entorno. Tienes miedo a ir a una entrevista de trabajo, a perseguir algo que tú quieres y que tú sabes que te va a garantizar un triunfo. Uno limita su capacidad de abrirse a los demás, haciéndonos personas tímidas, muy inhibidas, muy introspectivas, muy hacia adentro. Nos cuesta expresarnos en lo que es nuestra sexualidad. Nos avergonzamos de nuestro cuerpo, de lo que somos. También entonces podemos irnos también al otro extremo, querer ser el centro de atención, estar muy pendiente a las críticas que nos hacen y también estallar en esas críticas. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con el nivel de autoestima que nosotros estemos manejando. Para evitar, por ejemplo, nuevos juicios y autorrechazos, uno debe levantar esa barrera defensiva. Cada vez que yo me defiendo, no quiero sentir eso que me está activando ese rechazo. Entonces eso me lleva a querer culpabilizar a otro, a molestarme, o también puede llevarme a yo ser una persona perfeccionista, donde lo único que está bien es las cosas como yo las hago. Si otros la hacen de manera diferente, pues están mal, y no es que están mal, son formas diferentes de hacerla.
O hay personas que son muy, como le llaman, fanfarrones, que le gustan hacer alarde de cosas, o bien ponen excusas para hacer las cosas, o hay otros que ya entonces recurren a lo que son pues, las adicciones en general, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante, por eso le estoy haciendo una descripción, introduciendo el tema, que es el que va para el próximo reto. La autoestima es la clave del éxito o del fracaso. También es la clave para comprendernos y comprender a los demás. ¿Por qué? Porque el modo en que nosotros nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta todos los aspectos de nuestra experiencia. Desde la manera en que nosotros funcionamos en el trabajo, en las relaciones de pareja, en el sexo, hasta nuestro proceder como padre y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Todo eso tiene que ver cómo nosotros pensamos de nosotros, de nuestra persona. Nosotros creemos que nos conocemos. Porque cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿tú sabes quién tú eres? Claro, yo soy Elizabeth la Antigua, soy psicóloga, soy madre de familia, tengo tantos hijos, tengo nietos, tengo qué sé yo cuánto, tengo mi mamá. Eso es lo que nosotros entendemos e interpretamos como conocernos. Pero eso no es lo que es conocerse. Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, estamos hablando qué yo pienso. Es decir, ¿cuáles son esas historias internas? ¿Cuáles son esos murmullos internos que diariamente están pasando por esta mente? De acuerdo a estudios neurológicos que se han hecho, se dicen que en nuestro cerebro, nuestra mente genera alrededor de unos 72.000, 80.000 pensamientos diarios. Y resulta que la gran mayoría de ellos, entre un 75 y un 80%, dice que son pensamientos negativos. Entonces ese parloteo interno, esa autocrítica, ese pensamiento, ese murmullo interno que nosotros tenemos, es lo que dice realmente lo que nosotros somos. Lamentablemente, pocas personas somos conscientes de qué estamos pensando. Porque para eso se necesita estar consciente. Dedicarme ese momento a saber por qué me siento mal cuando mi jefe me dijo que hice tal o cual cosa mal. O me siento incómoda cuando una amiga me llama y me dice algo de su pareja y yo lo asumo como personal. Me siento mal cuando sé de que alguien no está trabajando y yo ese día amanezco triste. Es decir, no sé si me están siguiendo. Si la idea es que nosotros podamos darnos cuenta realmente quiénes somos nosotros, por qué nos afectan ciertas situaciones, por qué cualquier cosa me puede alterar, cuál es el estado interno mío, qué es lo que yo percibo de mi persona. Como le dije, el modo en que nosotros nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Sí, de todos, sí, en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra respuesta ante los acontecimientos dependen de quién y qué pensamos que somos. Entonces me dicen, ¿cómo va a ser que por eso? Porque, por ejemplo, yo soy una buena esposa, una buena madre, soy una buena ama de casa o soy una buena profesional. ¿Por qué me ha tocado tal o X pareja? Si yo no me merezco eso. Una cosa es lo que tú entiendes que la vida debe de darte por tu comportamiento y otra cosa es lo que tú creas que en el fondo tú piensas que tú eres. Entonces, esa respuesta que nosotros damos a cualquier situación en nuestra vida nos está diciendo realmente cuál es nuestro drama interno. ¿Cuál es la situación que yo no le estoy prestando atención y esa situación es la que me está llevando a mí a sentirme como yo me estoy sintiendo? A enfrentar situaciones de manera excelentemente bien, solucionando los problemas, o de manera caótica, donde yo me deprimo, donde entro en una crisis de ansiedad ante situaciones X, porque no soy asertiva, no me sé comunicar correctamente, porque me da miedo decir lo que yo estoy sintiendo, porque tengo temor a lo que el otro pueda pensar o decir de mí, porque quiero aparentar ser buena gente. ¿Me entienden? Es decir, esa es la parte que nosotros debemos comenzar a indagar. Porque de acuerdo, por ejemplo, a Nathaniel Branden, uno de esos investigadores sobre este tema,
Es decir, de esos que han dedicado toda su vida a trabajar lo que es el origen, causa, efecto de la autoestima, la importancia. Él dice que aparte de cualquier problema de origen biológico, ya que tenga que ver con cosas de nuestro cuerpo, de la genética, ya eso es diferente. Él dice que no conoce una sola dificultad psicológica, desde la angustia, la depresión, el miedo, la intimidad, el éxito, el abuso de sustancias, el bajo rendimiento en los estudios, en el trabajo, hasta, por ejemplo, la violencia de género, las violaciones a menores, las disfunciones sexuales, inmadurez emocional, es decir, pasando por el suicidio a los crímenes violentos y etcétera, etcétera, etcétera. Él dice que no existe ningún problema de esto que no sea atribuible a una baja autoestima, a una autoestima deficiente. Entonces, ahí podemos ir viendo qué tan importante es para nosotros empezar a hacer ese trabajo con nosotros, en nuestra conciencia, en ese sí mismo, en ese darme cuenta quién yo soy. Miren, de todos los juicios a los que nosotros, por ejemplo, nos podemos someter, ninguno es tan importante como el juicio que nosotros mismos hacemos a nuestra persona. Oigan bien, este juicio que yo me hago diariamente a mí, no es más importante que el que me hace un jefe. Cuando yo me molesto porque alguien me dice algo y yo estallo con esa persona, es porque esa persona realmente ha activado una parte en mí que de por sí yo siento que no está bien. Sí, lo que yo no me he sentado a darle el tiempo necesario a esta parte mía y dedicarle ese tiempo a esa herida para yo saber de dónde viene ese malestar. Por eso la autoestima positiva, esa autoestima equilibrada, o como otros también le llaman autoestima alta, es un requisito fundamental para una vida plena. No puedo ser feliz si yo primeramente no sé quién soy. Si yo desconozco cómo siento, cómo pienso, qué me hace sentir mal. ¿Cuáles son esos aspectos míos de mi imagen que yo no soporto? Que yo no me puedo ver en el espejo porque veo, cada vez que me veo digo, ay, no me soporto, qué feo. Sí, puede que haya partes de nuestro cuerpo que no nos gusten. No estoy diciendo que somos perfectos como somos, no. Pero una cosa es entrar en pleito con nosotros mismos y otra cosa es aceptar. Cuando nosotros aceptamos algo, no quiere decir que no mejoremos esa parte. Quiere decir que yo no voy a seguir peleando con eso porque no gano nada. Todo lo contrario, ese pleito conmigo misma lo que me lleva es a lacerar mi persona, lacerar mi psique. Es decir, como si yo me fuera matando, pero de a poquito. Entonces, cuanto más equilibrada sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos para afrontar las adversidades. Cuanto más flexibles nosotros seamos, más resistiremos las presiones que nos hacen derrumbarnos ante cualquier situación que la vida pues no traiga, que a veces son muchas sorpresas. Hay cosas que dependen de nosotros y que nosotros podemos maniobrarla, controlarla, pero ¿y esas que no dependen de nosotros? Esas que dependen, por ejemplo, de Dios. Cuando pasan cosas en nuestra naturaleza, que un terremoto, que un ciclón, que volcanes en otro sitio donde hayan volcanes, todo eso que están pasando hoy día, por ejemplo, eso mismo, ahora mismo que esta situación que tenemos, por ejemplo, con la pandemia, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Entonces, lo que no depende de nosotros tenemos que tener una autoestima equilibrada, para nosotros tener mucho más posibilidades de ser creativo a la hora de que esas situaciones se nos presenten en nuestras vidas. Porque vamos a contar con ese poder interno, con esa fuerza, con ese sentirme capaz, con esa valía personal. Entonces, cuanto más equilibrada esté nuestra autoestima, más ambiciosos tenderemos a ser. No necesariamente en nuestra carrera o profesión o en un sentido económico, sino en términos de lo que nosotros queremos experimentar en la vida, en el plano emocional, creativo y espiritual. Cuanto más equilibrada esté nuestra autoestima, más posibilidades tendremos de entablar relaciones enriquecedoras y no destructivas. Esas relaciones que agotan, que te llevan a sentirte totalmente desvalido, desvalida. Vas a elegir personas más acorde contigo, ya que lo semejante atrae lo semejante. Es decir, lo que es igual atrae lo que es igual. Salud llama salud.
Vitalidad, llama vitalidad, generosidad, de ánimos, vas a atraer personas iguales. Entonces, vamos a dejar de hacer muchas cosas que hoy nos molestan, pero que lamentablemente seguimos haciéndolas. Entonces seguimos haciéndolo y como dice Albert Einstein, no existe mayor locura que yo querer obtener cambios diferentes haciendo lo mismo. Entonces mientras yo siga haciendo lo mismo, pues entonces no voy a obtener cambios diferentes. Entonces para yo empezar a ver cambios, yo tengo que mirar esa parte mía que yo no le estoy prestando atención, porque todo es más importante que yo misma o que tú mismo, dependiendo si como cada quien lo mire. Entonces, cuanto más nosotros trabajamos nuestra autoestima, más inclinado estaremos a tratar a los demás con respeto, con buena voluntad, ya que no lo vamos a percibir como amenazas. No nos sentiremos extraños, asustados en el mundo, sino que más bien nosotros vamos a tratar al otro con respeto, porque sabemos que nosotros también merecemos respeto. Entonces, cuando yo empiezo a verme diferente, a pensar diferente, a trabajar en mi persona, por ende, mi trato con las demás personas, lo que se llaman mis relaciones interpersonales, van a ser mejores. Van a ser mejores porque yo voy a querer darle a los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Cuando yo me siento cómoda conmigo misma, pues simple y sencillamente, yo también me voy a sentir cómoda con las demás personas. Vamos a experimentar más alegría solamente por el hecho de existir, de despertar cada día, de vivir dentro de nuestros cuerpos, de respirar un aire libre, de nosotros estar cada día trabajando en lo que es nuestro propósito, si existe algún propósito, para los que creen los propósitos y los que no, pues también, de igual manera. Si nosotros vamos a recibir como recompensa esa confianza, ese respeto hacia nuestra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es autoestima positiva, equilibrada, alta, sí, es como un logro ya a nivel hasta espiritual. Es como una victoria en la evolución de nuestra conciencia. Pasamos como si fuera otro escalón. Subimos de peldaño. Entonces, cuando comenzamos a concebirla de este modo, nuestra autoestima, no como algo de que, ay, hombre, los psicólogos toditos hablan lo mismo. No. Es como un nivel de, un compromiso conmigo mismo. Yo decir, quiero ver cambio en mi vida, quiero estarme tranquila, quiero sentirme más feliz, quiero disfrutar de mi relación de pareja, quiero disfrutar de mis hijos, quiero crecer en mi área profesional. Es como un estado de conciencia. Descubrimos como ese nuevo ser en nosotros que está ahí, pero que nosotros lamentablemente al no dedicarle ese tiempo de trabajo, de entrega, pues nosotros creemos que es lo que nos ha tocado vivir, nos hacemos víctimas de las circunstancias, como que ya lo que me ha tocado vivir es lo que me toca y yo soy una persona que tengo mala suerte. No, nosotros somos arquitectos de nuestro destino, nosotros vamos trabajando día a día. Entonces, a la medida que yo voy trabajando en ese sí mismo, en ese yo mío, personal de cada quien, entonces voy cambiando la manera de yo verme. Entonces, a la medida que yo voy cambiando esa manera de verme, pues mi exterior también va a cambiar. Y voy a comenzar a ver cosas que antes no veía. Y comienzan a darse esos que muchas personas dicen diosidencias, que otras personas dicen coincidencias. No existen coincidencias. Existen ya resultados, producto del cambio que tú vienes haciendo con tu persona. Vamos a dejar de decir, por ejemplo, si pudiera lograr otro ascenso, si pudiera ser esposa algún día o ser madre, si pudiera ser considerado un buen padre, si pudiera comprarme un vehículo nuevo, adquirir una empresa, tener una nueva pareja, lograr un reconocimiento, lo que sea. Porque te vas a sentir en paz contigo misma, ¿me entiendes? Nos daremos cuenta de que esa búsqueda, ese irracional, ese anhelo por algo, viene cuando nosotros realmente no trabajamos en nuestra persona. Cuando nosotros apreciamos la verdadera naturaleza de la autoestima, cuál es el verdadero significado, cuál es el trabajo que hay que hacer, vemos que no es competitiva ni comparativa con nada.
No hay que crear competencia con nadie. Nadie me está quitando nada a mí. No tengo que estar comparándome con otro porque yo soy única e irrepetible. No existe otra Elizabeth, de nombre muchísimas, pero Elizabeth la antigua, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cualidades positivas, con esas que no son tan positivas, con esas que me faltan todavía por equilibrar, esa soy yo. Pero viene la segunda frase: me amo y me acepto tal y como soy. Hasta ahora, el trabajo que he hecho conmigo, pues me siento bien. Y así yo quiero que cada uno de ustedes empiece a hacer ese trabajo con ustedes mismos. Es decir, que nuestra autoestima no dependa de los reconocimientos que otras personas quieran hacernos, de los cumplidos que otras personas quieran darnos, de esas cosas que yo tengo que lograr a nivel material, porque si no la consigo me creo menos importante que otras personas porque tienen un vehículo del año, porque tienen una casa propia. Entonces, cuando yo me comienzo a comparar con esas personas que tienen cosas materiales y yo me veo menos porque no lo he logrado, ahí tengo un bajo concepto de lo que es mi persona. Ahí yo me estoy creyendo que tener una autoestima equilibrada o alta tiene que ver con tener cosas. Y eso es tener, diferente a nosotros ser. La verdadera autoestima no se expresa por la autoglorificación a expensas de los demás, si esperando que otros sea que me reconozcan, o por el afán de ser superior a los otros, o de rebajarlos para nosotros podernos sentir bien. La arrogancia, la jactancia, la sobrevaloración de nuestras capacidades reflejan más bien una autoestima, es decir, equivocada. Un exceso de autoestima, es decir, no es lo equilibrado, porque ahí vamos a caer en lo que se llama egocentrismo, y tampoco eso es lo correcto. El estado, por ejemplo, de una persona que no está en guerra ni consigo mismo ni con los demás es una de las características más significativas de una autoestima sana. Entonces, hay un punto importante en esta parte de la autoestima, que es el concepto que nosotros podamos tener sobre nuestra persona. El concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismo. Cuando hablo de ese concepto, es decir, esto consiste, por ejemplo, en quién y qué pensamos que somos, consciente y subconscientemente. Porque hay una parte conscientemente que yo puedo decir: yo soy Elizabeth, soy psicóloga, trabajo allí, hago esto, hago lo otro. Esa es como la parte racional, ¿verdad? Pero hay una parte subconsciente que no se expresa de la misma manera. Nuestros rasgos físicos y psicológicos, nuestras cualidades, es decir, tienen que ver mucho, por ejemplo, con ese concepto de nosotros, pero de esa parte, como digo, consciente o racional. Este concepto que nosotros podamos tener sobre nosotros mismos modela nuestro destino. Es decir, esa visión más profunda que tenemos de nosotros mismos influye sobre todo sobre todo lo que nosotros elegimos en nuestras vidas, sobre esas decisiones más significativas, y también ese tipo de vida que nosotros hemos creado de manera inconsciente o conscientemente. Por eso, vivir conscientemente es una de las principales etapas de la autoestima que nosotros debemos empezar a trabajar. Cuando yo hablo de vivir conscientemente, quizás esta es una frase o una palabra, una frase que para muchas personas les resulta algo como abstracta, insípida. No sé, como no se traduce, por ejemplo, evidentemente en una acción que se pueda como percibir o tocar, pues quizás sea un poquito como para muchas personas abstracta, así como que no le sabe a nada. Pero nosotros necesitamos aprender de manera consciente nuevas conductas. De modo que nosotros, por ejemplo, debemos preguntar, si tratáramos de vivir conscientemente, ¿cómo y en qué aspecto actuaríamos de manera diferente? Porque el hecho de vivir conscientemente es la base de la autoconfianza y el autorrespeto. Por ejemplo, el uso adecuado de nuestra conciencia no es automático, más bien es una elección. Lo que pasa es que la mayoría actuamos en piloto automático al no estar practicando lo que es vivir conscientemente.
Ya que vivir de manera consciente significa conocer todo lo que afectan a nuestras acciones, todas esas situaciones, personas, pensamientos, objetivos, valores, metas. ¿Mm? Y nosotros, de acuerdo a eso, nos vamos a comportar. En cualquier situación, por ejemplo, cuando hablamos de vivir conscientemente, significa generar un estado mental adecuado a la tarea que nosotros realizamos en ese momento. Por ejemplo, si estoy conduciendo un coche, yo estoy consciente que voy conduciendo el coche. Sé que a muchos de ustedes le han pasado, porque también me ha pasado a mí, que a veces pasamos por un sitio y tú dices, wow, pero yo no me di cuenta cuando pasé por ahí. No estábamos conscientes ahí, estábamos en piloto automático. Cuando escribimos, por ejemplo, la lista de la compra, a veces lo hacemos en piloto automático, pero lo ideal es que nosotros vayamos conscientemente y veamos qué hay, qué no hay. Y ver, sí, porque después dice, ay, se me olvidó. Estudiar conscientemente, de ahí es que viene que a veces leemos y leemos y leemos y no se nos queda nada. ¿Por qué no se nos queda nada? Por la sencilla razón de que nosotros no estamos conscientes. Debemos meditar en lo que hacemos. Cuando hablo de meditar, muchas personas creen que hay que ponerse en posición de loto. No, no. Hablar meditar es estar concentrado en eso que yo estoy haciendo. Todo esto que le estoy hablando del nivel de conciencia requiere por un estado mental diferente. Son como si distintos tipos de procesos psíquicos de la psique, de la mente. Pero la autoestima depende no de las características con las que nosotros nacemos, sino del modo en que nosotros usemos nuestro nivel de conciencia. De las elecciones que hagamos con respecto al conocimiento, a la honestidad de nuestra relación con la realidad, con la vida, con nuestra integridad. Entonces, vivir conscientemente implica respeto por los hechos de la realidad. Esos hechos también de mi mundo interior, así como de los del mundo exterior. Hay cosas que dependen de mí. Yo conocer cuáles son esas cosas, cómo yo la puedo manejar, cómo yo me puedo conducir, cómo yo puedo tratar a otros. Pero existen otras cosas que no dependen de nosotros, sino que son del mundo exterior. Pues cómo yo conscientemente trabajo con esas cosas externas. No es, yo no quiero ni pensar en eso porque eso me hace sentir mal. No. Eso, el que tú no quieras ver algo o el que tú no quieras sentir algo no te va a obviar o no te va a evitar las consecuencias que eso te va a traer por tú no querer estar consciente o enfrentarlo. Vivir conscientemente es vivir responsablemente con tu realidad, con lo que te está tocando vivir. Lo cual no significa que tenga que gustarnos lo que vemos, porque ahí viene la diferencia. No es que me guste lo que yo estoy viendo, sino que debemos reconocer lo que es y lo que no es. Y que los deseos, los miedos, los rechazos que yo siento, estar consciente que lo estoy sintiendo. Porque no todo en la vida es felicidad, todo no me va a causar risa, todo no me va a dar seguridad. Va a haber momentos en que yo voy a sentir miedo. Uno de esos momentos son cuando vamos a salir de cualquier situación que es nuestra zona de confort. Eso que yo estoy acostumbrado a hacer. Pero yo estar consciente que estoy sintiendo miedo, pero darme cuenta que ese miedo no es malo. Es una emoción positiva porque lo que me está diciendo es que me voy a enfrentar a algo nuevo, es normal que sienta temor, pero a la vez eso me va a proyectar más adelante en lo que yo quiero en la vida. Nunca se me olvida, haciendo un recuento, de mis primeros videos para las redes. Para mí eso lo puedo contar como historia de que realmente me ponía rígida, me ponía nerviosa y te dirán, wow, una psicología no tiene que ver con eso, todos tenemos miedo. Y todo esto que nosotros, por ejemplo, tenemos que enfrentar, que es nuevo para nosotros, pues es normal que sintamos miedo. Pero luego que tú lo ves y dices, wow, sí, pero cuando ya yo superé eso, ya yo voy a ser capaz de hacer esto, hacer lo otro. Entonces ahí viene esa zona de confort, esa zona de aprendizaje que me lleva a ampliar mi zona de confort y a sentirme más segura. Entonces, es importante que veamos que tenemos que estar muy conscientes, pero que para yo crear ese nivel de conciencia, es lo que yo tengo que estar abierto a nuevas conductas, nuevas posibilidades, y eso me va a llevar a ir definiendo lo que es un sí mismo y a ir conociéndome mucho más. Existen muchas razones por las que nosotros pues carecemos de esa autoestima equilibrada. Sí, existen causas que vienen de atrás, centenares, por ejemplo, de personas que han investigado
que han interrogado a millares de personas de diversas edades, situaciones, intentando conocer qué causa esa autoestima tan mal en algunas personas y que cuán importante es, cómo pueden incrementarla para esas personas que tienen problemas. Entonces, en estudios que han hecho con niños pequeños, muestran claramente que el estilo de crianza de los padres durante los 3 o 4 primeros años de vida determina la cantidad de autoestima inicial de un niño en el niño. Después de esto, pues la mayoría de estudios de niños ya mayores o de adolescentes y adultos comparten una confusión, porque ahí dicen, bueno, ok, ya cuando era niño, pero entonces ahora después de adulto, ¿cuál es la causa? Entonces, de ahí es que viene que muchas personas se hacen la pregunta, por ejemplo, que hay personas, por ejemplo, que tienen éxito académico, que le va muy bien. Entonces, mucha gente dice, ¿fomenta el éxito académico una buena autoestima o fomenta la autoestima un buen éxito académico? Como el jueguito del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero, verdad? Por ejemplo, otra pregunta, ¿produce un alto nivel de estatus social una alta autoestima o es la autoestima la que contribuye a conseguir un estatus social mayor? ¿Se agrada a las personas porque funcionan bien en la entrevista de empleo o rinden mejor esta porque tienen una autoestima mejor? ¿Me entienden? Esas son las cosas que ya después de grande pues las personas se cuestionan y por eso la gente dice, ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo? Entonces, ahí es que podemos determinar algo, que si las circunstancias externas determinan la autoestima, entonces todo lo que se tiene que hacer para mejorar la autoestima es cambiar las cosas externas. Pero ahora le voy yo con una pregunta a ustedes. ¿Podemos nosotros cambiar todo lo externo a nosotros? No. Yo le acabé de decir que nosotros solo podemos cambiar las cosas que dependen de nosotros, que nosotros tenemos ese control. Pero el que mi mamá tiene que darme amor para yo sentirme amada, no depende de mí, depende de mi mamá. De que para yo sentirme con éxito tengo que tener un nivel profesional X, eso es mentira, porque existen personas que no tienen un grado profesional y sin embargo son personas exitosas y se sienten muy bien con su vida. Entonces, eso está demostrado, que los acontecimientos externos no necesariamente definen, nos hacen vivir momentos de éxtasis, de felicidad, momentos de alegría, pero no determinan nuestra autoestima. El hecho es que la autoestima y sus circunstancias están relacionados solo indirectamente. Hay otro factor influyente que determina la autoestima, y ese factor es tus ideas, tus pensamientos, lo que tú crees de ti. Entonces, como te estaba explicando, ese factor influyente que determina la autoestima es si todo el tiempo son nuestras ideas, son nuestros pensamientos. Pero como le dije, este es un video introductorio. ¿De qué? De este tema que es el que va a tratarse este nuevo reto. Este nuevo reto yo te voy a invitar, que quiero, igual que el reto anterior, que entres a mi biografía en Instagram y debajo ahí tú vas a ver un link. En ese link tú vas a entrar, te vas a inscribir de la misma manera que lo hiciste la otra vez. Y este reto va a empezar el día 5 de octubre. Yo espero verte, espero contar con tu asistencia porque va a ser gratuito. Es decir, que no hay nada que te lo impida hacerlo, no hay limitación de dinero ni de nada. Solamente va a durar 7 días. La ansiedad duró 15, pero este va a durar solamente 7 días. Entonces, es algo que te lo voy a regalar. Un regalo para que empecemos a trabajar en nuestro ser, en nuestro sí mismo, en nuestra conciencia. Que empecemos a trabajar esos pensamientos, esas voces internas que no nos permiten ser felices, que nos atacan diariamente y que no nos permiten ser esa persona que queremos ser. Así que te espero el día 5 de octubre. Ya sabes, entra a mi biografía en Instagram y debajo le das al link. Ahí te inscribes y ya tú estás inscrito para recibir diariamente el reto que le corresponde a cada día. Gracias por tu atención y nos vemos el día 5 de octubre.